les bendiga, mis amados hermanos de la Casa de Adoración y de Alabanza en este día. Damos gracias a Dios por esta bendición tan hermosa que Él me concede de poder llegarme hacia cada uno de ustedes. Quiero, como antes, agradecer a nuestro obispo, a los pastores de nuestra iglesia y al cuerpo de líderes por esta oportunidad tan hermosa que ellos me conceden de poder llegar hasta ustedes una vez más para compartir una corta reflexión de la palabra del Señor. En el día de hoy quisiera que me acompañaran al libro de Primera de Reyes, al capítulo 17, y vamos a leer los versos del 8 hasta el 24. Una historia muy conocida por todos nosotros, pero una palabra que tocó mi corazón en una forma especial mientras lo estudiaba, y lo quiero compartir con ustedes para que el Señor pueda también tocar tu vida y suplir tu necesidad. Y vamos a hablar esta corta reflexión bajo el tema Dios nunca llega tarde. Primera de Reyes 17, 8 al 24, lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor. Una palabra muy importante ahí para nosotros en el día de hoy. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Así que vamos a hablar, como les dije, bajo el tema Dios nunca llega tarde. Nosotros vemos en el capítulo 17 de Primera de Reyes Elías sin genealogía, sin introducción, de la nada aparece con una palabra de Dios fuerte. Y Elías llegó hasta el rey Acab y le dijo: aquí no va a llover más a no ser por mi voz. Y luego de haberle dicho esto, el Señor le dijo que fuera y se escondiera en el arroyo de Querit. Así que cuando nosotros comenzamos a leer esta porción que hemos leído en este día, es un poquito después de esos sucesos. Pero sucedió algo mientras Elías estaba en el arroyo de Querit. Y lo que sucedió fue que el arroyo que le estaba proveyendo agua se secó. Y una vez el arroyo se secó, Elías escuchó la voz de Dios. Una vez el ruido del arroyo paró, Elías pudo escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Qué será aquello que hay en nuestras vidas que a veces nos impide escuchar la voz de Dios? ¿Cuál es el obstáculo que a veces no nos permite escuchar con detenimiento la voz de Dios? Pero cuando el arroyo se secó, cuando dejó de ser ruido, en ese momento Elías escuchó la voz de Dios. Siempre es bueno nosotros tener un lugar en el hogar donde poder acercarnos a Dios, orar a Dios, un lugar de tranquilidad, un lugar sin que hayan inconvenientes, sin que los ruidos de la vida no estén alrededor, donde podamos sacar un tiempo para acercarnos a Dios y para escuchar su voz.
Él le dijo, vete a Sarepta de Sidón. Amén. Así que cuando él escuchó la voz de Dios, escuchó que el Señor le dijo, vete a Sarepta de Sidón. Y yo estaba buscando y la Sarepta significa casa de fundación. Y me pareció interesante que el que luego sería conocido como el profeta del fuego fue llevado al fuego de la prueba en la casa de fundición. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Pedro capítulo 4 y verso 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Nosotros como creyentes no podemos ser tomados con la guardia baja cuando nos encontremos en prueba, porque las pruebas es parte del diario vivir del creyente. Amén. Viene a mi mente las palabras de nuestro obispo. Las pruebas son importantes porque las pruebas nos hacen pasar de grado. En la escuela, para usted pasar más adelante, usted necesita que se le dé un examen y usted necesita pasarlo. Amén. Y una vez lo pasa, usted pasa al próximo nivel. Amén. Y nuestro obispo nos dice siempre que cuando lleguemos a ese momento de celebración, vaya y busque un cupcake y celebre haber crecido un poquito más en el Señor. Así que Pedro dice, no se sorprendan cuando viene la prueba viene. Amén. Pero durante ese proceso de prueba podemos vivir confiados de que el Señor siempre estará con nosotros. A su nombre sea la gloria para siempre. Dios siempre ha sabido dónde llevar a sus siervos para esos momentos de prueba. La semana pasada hablábamos mucho del desierto. Y en el desierto Dios llevó a muchos de sus siervos para prepararle, para pasarle por el fuego de la prueba. Amén. Y para darle unos recursos para poder hacer la obra que Dios les había llamado a hacer. Así que cuando escuchó la voz de Dios, Dios le dijo, ve a Sarepta. Y le dijo, yo le he dado orden a una viuda. Amén. Esta palabra es poderosa. Porque yo estaba mirando y yo dije, aquí el Señor le dice a Elías, yo le he dado orden. Pero luego más adelante cuando vemos los sucesos ocurrir, vemos como que la viuda en realidad no sabía lo que estaba sucediendo. Amén. Pero Dios le dice a Elías, yo he dado una orden. Y me puse a buscar esa palabra orden, en el original es arak. Y arak significa arreglar, acomodar, disponer o preparar. O sea, en otras palabras, Dios le estaba diciendo al profeta, yo he preparado, yo he arreglado, yo he dispuesto, yo he acomodado una persona para atender tus necesidades en el próximo lugar al que vas a ir. En otras palabras, cuando estuviste en el arroyo, yo te di agua del arroyo y envié cuervos que te dieran pan y te dieran carne. Ahora Dios lo está enviando a otro lugar, pero a ese otro lugar que Dios lo está enviando ya le está dejando saber que la provisión divina le seguiría. Alabado sea el nombre del Señor. Así que si Dios te está moviendo de un lugar a otro, tú puedes vivir confiado, tú puedes vivir seguro, tú puedes vivir con la certeza de que donde sea que Dios te lleve, la provisión divina va a ir contigo, que tú no vas solo, que tú vas acompañado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios le dijo, allí yo he preparado una viuda. Y el profeta quizás pensó, bueno, si el Señor me está llevando hasta Sarepta y allá me está llevando donde una viuda, tiene que ser que esta viuda tiene algo particular. Y Elías quizás pensó, esta viuda probablemente es rica, porque yo necesito sustento y Dios me está enviando a Sarepta, y a Sarepta donde una viuda. Pero fíjense, mis amados hermanos, que si nosotros leemos, esta mujer, la cual Dios estaba enviando el profeta, tenía necesidades también. La que iba a suplir la necesidad del profeta, tenía ella misma una necesidad. Y no podemos quitar lo sobrenatural de esta historia, mis amados hermanos. Y es que si la viuda hubiese sido rica, el profeta hubiese puesto su confianza en los recursos de la viuda. Pero como la viuda era una viuda pobre, tanto la viuda como Elías iban a saber que lo que llegara, lo que aconteciera ese día,
era un milagro y que toda la gloria le pertenecía a Dios, a su nombre gloria para siempre. Así que nosotros podemos vivir confiados en esas palabras también. Dios proveerá para nosotros. Primera de Corintios 1:27 dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Así que a veces lo menos que nosotros pensamos es lo que Dios va a usar para ayudarnos en nuestro caminar. Y Dios había hecho un arreglo. Ese encuentro habría de pasar. Amén. La mujer salió a buscar, amén, madera para preparar una torta, y allí llega el profeta. Era un encuentro preparado por el cielo. Igual como en este día, el que tú estés ahí escuchando esta palabra es un encuentro preparado por el cielo. Dios quiere dejarte saber que Dios nunca llega tarde. A su nombre sea la gloria para siempre. El tiempo de Dios es perfecto. La viuda pensó que lo que le quedaba era suficiente para hacer una torta y morir, pero yo quiero decirte algo: antes que tú te comas esa última torta, el milagro de Dios va a ocurrir. Antes que se acaben todos tus recursos, Dios va a proveer para ti y para mí, porque nuestro Dios es un Dios proveedor. A su nombre gloria para siempre. Y Él nunca llega tarde. Marta y María pensaron que Él había llegado 4 días tarde. Lázaro había muerto. Sin embargo, Jesús había llegado en el momento preciso. Y la hija de Jairo, cuando Jairo está hablando con Jesús, pidiéndole que sane a su hija, se le acercó uno y le dijo: no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Fíjese, y ellos pensaron que ya no había necesidad de molestar al maestro. Pensaron que ya era muy tarde. Pero no, mi hermano, Dios nunca ha llegado tarde. Jesús llegó hasta la hija de Jairo y le dijo: Talita cumi, le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y fue resucitada en el momento para la gloria de Dios. Y aún los discípulos, cuando estaban en la barca, amén, y fueron azotados por vientos y por tempestad, cuando pensaron que ya todo estaba perdido, en la 4ª vigilia de la noche, Jesús llegó a ellos caminando sobre el mar. Cuando ellos pensaban que iban a perecer, Jesús llega haciendo lo imposible. ¿Qué es lo imposible? Caminar sobre el agua, como dejándonos saber: no importa cuál sea tu necesidad, no importa cuál sea la tormenta que esté pasando, Dios es el Dios de lo imposible. Él lo puede hacer. Él lo hizo en el pasado y lo volverá a hacer. Así que la viuda pensó que era su última torta. Marta y María pensaron que había llegado 4 días tarde. Los que estaban cerca de Jairo le dijeron: no molestes más al maestro. Los discípulos pensaron que morirían en la barca, pero Dios, mis amados hermanos, nunca ha llegado tarde. Nosotros podemos vivir confiados, podemos vivir seguros que Jehová Jireh será nuestro proveedor, que Jehová Rafa será nuestro sanador, que Jehová Nisi levantará bandera, y que Jehová El Shaddai, el Dios Todopoderoso, cuidará de nosotros de día y de noche. Él nunca llega tarde, mis amados hermanos. Para Él no hay nada imposible. Él vela por los suyos. Demasiado tarde, no hay tal cosa para nuestro Señor. Él siempre llega a tiempo. Les voy a compartir para terminar un verso que se encuentra en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10 y verso 37. Y este verso se refiere más a la segunda venida de Cristo, pero también se refiere a la venida de Cristo para satisfacer nuestras necesidades. Hebreos 10, 37 dice: porque aún en un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Amado hermano, amado amigo que me escuchas, Dios nunca ha llegado tarde. Él llegará a tiempo para hacer el milagro que tú necesitas en tu vida. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Y gracias por esta palabra tuya. Yo te pido, Señor, que esta palabra crezca en los corazones de aquellos que la han podido escuchar en este día, Señor. Y que sea cual sea su necesidad,
tú lo suplas para la gloria y honra de tu nombre. Quita toda duda de aquellos que puedan pensar en estos momentos que ya es muy tarde, que ha llegado el último tiempo, que ya esta es la última torta, que están listos para perecer, y tú puedas dejarles saber mediante tu Espíritu Santo que tú nunca has llegado tarde, que para ti no hay nada imposible, que tú eres el Dios que hace lo imposible posible para la gloria y honra de tu nombre. Bendice cada uno de mis hermanos, guárdales y cuídales en el nombre poderoso de mi amado Señor y Salvador Jesucristo. Pedimos estas cosas. Amén. Casa de adoración y de alabanza, y cada uno de mis hermanos y amigos que está escuchando, Dios nunca llega tarde. Bendiciones.